Creo que había un problema con uno de los videos. Los volví a subir, pero en todo caso, de ahorita los vamos a ver con calma. Profe, Sí. igual no se ve la nueva versión que subió. Tampoco. No. Bueno, ya la voy a revisar. Bueno, al menos a mí, no sé. Puede ser que todavía no. Es que no ha terminado de cargarse. Es que no ha terminado de cargarse el video. Ya les voy a enseñar. Vean que está cargando, entonces todavía falta un rato. Bueno, entonces les voy a compartir. Bueno, ya les puse ahí el código de Kahoot para que lo vayan metiendo, para que vayan ingresando y que estemos listos cuando ya vayamos a pasar esa parte, como les dije. Y ya les voy a compartir la pantalla de la presentación. Bueno, entonces solo vamos a recordar rápidamente los conceptos o algunos de los conceptos que vimos en la clase de lunes. Específicamente, bueno, los conceptos relacionados con las auxinas. Recuerden que las auxinas son de los grupos hormonales, son de los más estudiados y de los que tienen mayor importancia a nivel económica. Recuerden que varias auxinas han sido utilizadas por su actividad herbicida en la agricultura y que eso ha permitido pues todo los cambios que ha generado la Revolución Verde, ¿verdad? Que permitió mantener la producción de alimentos para una población mundial constantemente en crecimiento, ¿verdad? Y todavía, digamos, en estos días, sumado, digamos, a lo que pasó en ese momento, ¿verdad? Que ahora más bien necesitamos como una segunda revolución verde para poder, digamos, eh, mantener o sostener, digamos, la población mundial con alimentos, pero para eso, bueno, nosotros nos encontramos en esta carrera, ¿verdad? Para aportar nuevas soluciones al respecto de las necesidades que existen para alimentar a la población mundial, ¿verdad? Entonces, las auxinas, como les dije, todo esto, ¿verdad? La importancia de ellas a nivel comercial, a nivel en la agricultura, fueron, bueno, recuerden que fueron primero estudiadas sin saberse todavía qué era por Darwin y su hijo con los ensayos de fototropismo y curvatura de coleóptilos, pero ya digamos a partir de 1926 el profesor Frits Bendt en Holanda fue quien pudo, digamos, ya caracterizar la auxina, digamos, ya pues ya estudiar más a fondo el ácido indolacético en este caso, ¿verdad? Que es la auxina o la hormona tipo auxina más común en las plantas, ¿verdad? Recuerden que el experimento que el profesor Bent hizo fue colocar ápices de una planta monocotiledonia, ¿verdad? Era un cereal, ahorita no me acuerdo el nombre, pero sí era un cereal. Entonces colocó los coleóptilos en un bloque de agar y esos coleóptilos por difusión, ¿verdad? Iban a eh, permitir que ese bloque de agar se llenara, se cargara con la auxina, ¿verdad? Entonces, esa auxina impregnada en ese bloque de agar fue utilizada para colocarla en coleóptilos, ¿verdad? Decapitados de esta plantita, de esta misma plantita, y se observó que el bloquecito de agar impregnado con la auxina tenía el mismo efecto en el fototropismo que si hubiéramos dejado intacta, ¿verdad? Sin cortar la planta. Aparte de eso, que el ángulo de curvatura en la respuesta fototrófica, ¿verdad? De ese coleóptilo decapitado es proporcional con la cantidad de auxina en el bloque. Ayer hablábamos
bueno, hemos hablado desde el lunes en realidad, que las hormonas tienen un efecto a concentraciones muy bajas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible esto? Bueno, eso es posible porque es una relación que va a haber, una relación que es proporcional en concentraciones micromolares o picomolares. Entonces, digamos que esto es picomolar a micromolar de la auxina y este viene a ser el ángulo de curvatura. Entonces, esta relación directamente proporcional es en estas concentraciones bajitas, muy bajitas. O sea, conforme se aumenta la concentración, se aumenta el ángulo de curvatura, pero en concentraciones muy bajas, lógicamente. Entonces, bueno, ¿qué más? Este fue el primer ensayo em, que permitió la posterior purificación de las auxinas, ¿verdad? Ya el aislamiento, o sea, en este ensayo se hizo un aislamiento de auxinas, digamos como un extracto, podríamos llamarle crudo, ¿verdad? No solamente auxinas iban a ver en el bloque, pero fue el primer ensayo de aislamiento y permitió, digamos, iniciar estudios para la purificación de las auxinas, para extraer auxinas y lograr un extracto puro de auxinas. Recuerden que en la planta las auxinas están en forma libre, que es como ejercen su efecto, ¿verdad? En la inhibición o expresión genética, ¿verdad? Pueden inhibir genes, inhiben, perdón, la expresión de esos genes, o más bien aumenta o enciende esa expresión genética. Aumento de la expresión genética. Y eso para lograr funciones biológicas, ¿verdad? Para responder a situaciones metabólicas, que son esas funciones biológicas. Entonces, en esta forma libre es que la auxina puede lograr este efecto. Luego tenemos que ya si la auxina no se necesita para cumplir ninguna función, se va a conjugar para, bueno, primero sea para el almacenamiento. Si tenemos un exceso de auxinas, podemos almacenar un poco de ellas o también podemos destruirlas, ¿verdad? O sea, para eliminar los excesos de forma irreversible. Recuerden que el almacenamiento, conjugar las auxinas con otras moléculas para su almacenamiento es un proceso reversible que fácilmente la auxina puede nuevamente regresar a su forma libre y ser activa, y que la detoxificación sí es un proceso completamente irreversible, o sea, ya destruimos la auxina y ya no hay forma de regresar a tener la auxina disponible. Entonces, este proceso ocurre en casos cuando ya tenemos demasiada auxina en el interior de la planta y es necesario destruirla, ¿verdad? Si no hay tanta auxina, se puede almacenar, pero si ya es demasiada, que la planta ya no la puede manejar por almacenamiento, entonces se destruye. Y esa destrucción ocurre preferencialmente, ¿verdad? O sea, la planta va a preferir eh, destruir la auxina de forma enzimática, con esta enzima ácido indolacético oxidasa, ¿verdad? Que recuerden que es una enzima que depende parcialmente del peróxido o del oxígeno y que la reacción culmina en la pérdida en una descarboxilación, ¿verdad? O sea, la pérdida de el grupo carboxílico, de ácido carboxílico, en forma de CO2. Existe la alternativa de destrucción, que es la destrucción por fotooxidación, pero es menos normal que ocurra. Es más difícil porque requiere intensidades lumínicas muy altas y también concentraciones de oxígeno muy altas. Entonces no es tan normal que ocurra fotooxidación de las auxinas. De hecho, si ocurre fotooxidación de las auxinas, es posible que esté ocurriendo fotooxidación de otras moléculas importantes para la planta. Entonces, por las condiciones en que sucede, no es normal que la planta destruya las auxinas por fotooxidación. Lo normal es que se destruyan por acción enzimática.
Luego también en forma conjugada podemos tener las auxinas para su transporte. Recuerden que conjugar la auxina es digamos, si tenemos el ácido indolacético, la auxina libre y activa, la conjugamos con otra molécula, es como ponerle una banderita, digamos. Es como ponerle una banderita para indicarle a dónde tiene que ir, ¿verdad? O sea, esta molécula conjugada la va a llevar a uno de estos procesos, la va a llevar a almacenamiento, la va a llevar a detoxificación o la va a llevar o va a ser, digamos, necesaria para el transporte. Y que este transporte de las auxinas ocurre por floema en las plantas, ¿verdad? O sea, está ocurriendo por células vivas, no por células muertas, sino por células vivas. Y el movimiento de las auxinas en la planta se llama movimiento polar. Recuerden que las auxinas tienen una carga neta negativa, ¿verdad? Y ellas se van a mover hacia zonas de la planta con carga positiva, que son las raíces, ¿verdad? La raíz de la planta tiene carga positiva, o las partes más bajas de la planta tienen cargas positivas o mayormente positivas que las partes superiores. Y por eso es que el movimiento de las auxinas a través de la planta se llama movimiento polar, ¿verdad? Es de un polo negativo a un polo positivo. Y ese movimiento polar puede ser un movimiento polar basípeto o un movimiento polar acrópeto, dependiendo del ápice que estemos usando como punto de referencia para el movimiento de la auxina. Entonces, si la auxina se produce en el meristemo apical del tallo, ¿verdad? O del vástago, como lo quieren llamar, y se va a estar transportando hacia el meristemo apical de la raíz, ¿cierto? Entonces, si tomamos como referencia el meristemo apical del tallo y el movimiento que está ocurriendo es el movimiento, llamémosle número 1, un movimiento polar hacia la raíz, sería un movimiento polar basípeto con respecto al meristemo apical del tallo. Pero con respecto al meristemo apical de la raíz, ese movimiento es polar acrópeto, porque se está acercando la auxina se está acercando a él. Entonces, si tenemos como punto de referencia este otro ápice, el movimiento es polar acrópeto. Si lo vemos desde el otro punto de vista, ¿verdad? O sea, si el movimiento es acercándose nuevamente a este ápice, ¿verdad? Que es cuando ya la auxina llega a la raíz, se acumula y puede ser que la auxina tienda a devolverse un poquito a zonas bajas de la planta, a las ramas bajas de la planta, ¿verdad? Entonces, ese movimiento se vuelve nuevamente acrópeto, ¿verdad? Con respecto a pero se vuelve basípeto con respecto al de la raíz, al ápice de la raíz. ¿Dudas con respecto a las diferencias de los movimientos polares? Ok, si no pasamos a la siguiente. Entonces, bueno, recuerden que habíamos dicho que la conjugación de las auxinas es como ponerle una banderita, ¿verdad? Vean, este es el ácido indolacético y digamos la banderita que le pusimos es este aminoácido, que es el ácido aspartico. Entonces esa banderita la va a, digamos, a dirigir a la auxina hacia procesos de detoxificación. Esta banderita en específico, el ácido aspartico, le indica a la planta o a las células, ¿verdad? Vegetales, que esta molécula de auxina tiene que ser destruida, va a ser destruida. Mientras que si la auxina se conjuga con con glucósidos, ¿verdad? Con moléculas con carbohidratos, con azúcares, ¿verdad? Con glucósidos. Digamos, es una banderita que le va a indicar a la planta o a las células vegetales que esa auxina va a ser almacenada en semilla o almacenada en algún otro órgano de almacenamiento, ¿verdad? Como pueden ser también tallos de almacenamiento, por ejemplo, raíces de almacenamiento.
Entonces, bueno, hablamos de la parte de destrucción que era preferencialmente enzimática, que era parcialmente del peróxido, de moléculas de peróxido, y que es el método que la planta va a preferir siempre o más frecuentemente. Mientras que la fotooxidación, aparte, digamos, es un proceso de destrucción no tan común, es muy raro que ocurra. Y también, digamos, vamos a tener un mecanismo de destrucción muy similar, como lo vimos en la clase de lunes, al de la ácido indolacético oxidasa, pero se necesita muchísimo oxígeno presente para que pueda ocurrir ese proceso. De hecho, se habla de una relación 1 a 1, o sea, un mol de oxígeno por cada mol de auxina que sea destruida, ¿verdad? Es una cantidad muy alta. Aparte, altas dosis de luz y pues entonces no es común que ocurra, ¿verdad? Como les digo, más bien, si se están degradando las auxinas por este proceso, es probable que más bien la planta esté siendo sometida a un proceso de estrés, ¿verdad? Un estrés lumínico y un estrés oxidativo que también puede estar dañando otro tipo de moléculas que sí son de importancia para la planta. Entonces, ese transporte que hablamos, ¿verdad? Que se llama transporte polar, recuerden, porque estamos transportando la auxina de una región negativa a una región positiva en la planta, por eso se llama transporte polar. Se explica por medio del modelo quimiostático, ¿verdad? Entonces, este modelo quimiostático lo que dice es que las auxinas, bueno, recuerden, se transportan por células vivas, por células de floema, y que las células de floema, o las células vivas en general, en el citosol van a tener un pH de 7, un pH neutro. Entonces, a este pH, la auxina va a disociarse en su forma desprotonada, o sea, va a estar en una forma desprotonada. Sería, vamos a ver dónde tenemos una, acá. Este protón que tenemos unido acá, esta molécula, digamos, en este grupo funcional alcohol, se va a separar y la auxina va a quedar con carga negativa y el protón pues va a aportar acidez al citosol. Ok, entonces a ese pH sucede el proceso, ¿verdad? Se desprotona, sucede el proceso de desprotonación de la auxina. Entonces, la auxina va a salir de esa célula viva por medio de las proteínas integrales de membrana llamadas PIN, que son específicas para las auxinas, para el ácido indolacético. Y al salir por la membrana va a llegar al espacio de las paredes celulares. En las paredes celulares, no la auxina, sino la pared celular tiene normalmente un pH bajo, un pH de 5. Entonces, ¿qué ocurre? Como hay un pH tan bajo, quiere decir que en el espacio de paredes celulares hay muchos protones. Tenemos que la auxina viene disociada, viene con carga neta negativa. Entonces, muy fácilmente ella va a capturar un protón del espacio de las paredes celulares. Entonces, va a ingresar a la siguiente célula en su forma protonada y al llegar nuevamente a esta célula, al citosol de esa nueva célula, con un pH de 7, otra vez, ¿verdad? Un pH neutro, se va a disociar de nuevo. Entonces, en el proceso de transporte de la auxina de una célula a otra, estamos acarreando protones desde el espacio de pared celular hacia el interior de las células. Eso es lo que está ocurriendo. Aparte de transportar la auxina, también ocurre un proceso de acarrear protones. Entonces, como la célula debe mantener un pH neutro en el citosol, esos protones acarreados por la auxina deben salir del citosol de la célula para que no se nos baje el pH. Y en el proceso de que salen, tienen que salir por una bomba de protones, ¿verdad? Que es una ATP sintetasa, pero en este caso estamos transportando los protones de una menor concentración a una mayor concentración, o sea, en contra de su gradiente de concentración.
Y eso implica que para poder lograr ese transporte estamos invirtiendo moléculas de ATP. No estamos, como normalmente uno se imagina, la ATP sintetasa por gradientes de protones produce energía, pero en este caso estamos haciendo el proceso contrario. Estamos moviendo la bomba de protones con energía para sacar ese exceso de protones que hay que desbalancean el pH del citosol, ¿verdad? Y que la célula y que es, digamos, no es deseable que el pH del citosol esté bajo. Entonces, por eso es que el proceso de transporte de las auxinas es un proceso activo, no es pasivo, es un proceso activo. Requiere la inversión de energía de moléculas de ATP para que pueda ocurrir. ¿Dudas con el modelo quimiostático de transporte? Bueno, continuamos. Entonces, bueno, ya hablamos de que la auxina acarrea protones de las paredes celulares al interior del citosol y que ese proceso constantemente está acidificando la pared celular, ¿verdad? Recuerden que la pared celular es una estructura rígida en las células, o sea, aporta una rigidez importante a las células y eso representa una barrera o la principal barrera para que esas células vegetales puedan crecer, digamos, en tamaño, no crecer en multiplicación, en división, sino en tamaño, en que la célula sea más grandota. O sea, la elongación celular que ya vimos que tiene efecto las giberelinas. Entonces, digamos, las células por esa pared celular rígida se mantienen de un tamaño relativamente constante hasta que ocurre ese proceso de acidificación, ¿verdad? Por el transporte de auxinas, ¿verdad? De zonas altas de la planta a zonas más bajas de la planta, las paredes celulares, digamos, en ese transporte, se van acidificando, ¿verdad? Al acidificarse toda esta estructura de la pared, que tenemos microfibrillas de celulosa, ¿verdad? Que son estos puntitos rojos, siloglucanos, que serían las fibritas azules, bueno, y la lámina media, ¿verdad? Esta estructura rígida, al acidificarse, va a bajar a su rigidez, se va, digamos, a aflojar o a debilitar un poquito. Y eso permite, bueno, que se afloje toda esa estructura, ¿verdad? O sea, que se vuelva un poquito más flexible, menos rígida, pero al mismo tiempo se da la activación de las enzimas expansinas. Recuerden que las expansinas, pues lo que hacen es pues elongar o permiten la elongación de las células por por el aflojamiento igual de la pared celular. O sea, no estamos degradando la pared celular, no estamos degradando moléculas, estamos aflojando esas moléculas que tienen una estructura tan rígida para que sea, digamos, más flexible y permita la elongación celular, ¿verdad? Entonces, después de que se activan las expansinas, vean en este gráfico cómo en el tiempo, apenas se activan las expansinas, comienza la célula a aumentar su longitud, ¿verdad? Entonces, ya vimos que las giberelinas, uno de los efectos más importantes de las giberelinas es la elongación celular por la degradación de las proteínas DELA, ¿verdad? Que impiden la acción de los factores de interacción con el fitocromo. Pero las auxinas, de forma indirecta, también permiten la elongación celular, ¿verdad? Por el aflojamiento de las paredes, que permite que la pared sea menos rígida y eso ayuda a que la célula pueda elongarse. Bueno, entonces recuerden, habíamos hablado que las auxinas y las citocininas tienen efectos en general que son antagónicos, ¿verdad? En varios sentidos. Recuerden que primero,
altas concentraciones de auxinas. Vamos a escribirlo por acá. Tenemos una relación que es de citoquininas y auxinas. Tenemos esa relación. Entonces, si esa relación es mayor a 1, o sea que tenemos más citocinina que auxina, eso implica que se dé inhibición de la síntesis de auxinas. Se inhibe la síntesis de auxinas, pero también se estimula la síntesis de más citocininas. Aparte de eso, también se da una promoción del crecimiento, promoción de las partes aéreas de la planta. Bueno, y un montón de efectos más, pero ahorita no vamos a ahondar en ellos, pero ya los vimos en la clase de lunes. Si esa relación es menor que 1, o sea que tenemos más auxinas que citocininas, ocurre básicamente lo contrario. Se inhibe la síntesis, los genes de síntesis de citocininas, y también se da una promoción del crecimiento de las raíces, de las zonas más bien bajeras de la planta, bajeras no, de las raíces en específico. Entonces, por eso es que hablamos de que ellas son antagónicas en general, pero en algunos procesos específicos, las auxinas y las citocininas trabajan en conjunto. De hecho, en este proceso específico de inducción de la división celular, juntas tienen ese efecto. Recuerden que las auxinas activan las ciclinas y las citocininas regulan la actividad de las quinasas dependientes de ciclinas. Entonces, como las auxinas activan las ciclinas, entonces son necesarias, ¿verdad? Ambas para regular el ciclo celular. Luego se da que también se promueve un desarrollo temprano de las raíces adventicias en tallos, ¿verdad? Como vamos a ver en la clase de hoy también, en el video. Que eso es la base para la propagación vegetativa, o sea, para la propagación por estacas, por ejemplo, para la propagación por acodos, que tiene una gran importancia la propagación vegetativa en la reproducción de material de siembra, ¿verdad? Y en el cultivo de tejidos, y que en ambos, ¿verdad? En el cultivo de tejidos como una forma de propagación vegetativa, así como la propagación vegetativa como tal, digamos, en condiciones no in vitro, sino in vivo. La propagación vegetativa es de mucha importancia en la conservación de germoplasma y en el mejoramiento genético, porque permite la clonación de las plantas, o sea, permite propagar individuos, obtener individuos que son una copia idéntica de la planta madre. Entonces eso permite el mantenimiento de genotipos mejorados, por ejemplo, de ahí la importancia en el mejoramiento genético, o en el mantenimiento de genotipos más silvestres, digamos, o más criollos, que son la materia prima de nuevos programas de mejoramiento genético. O sea, la conservación de germoplasma es la materia prima, es de mucha importancia porque permite, es una fuente de genes para lograr nuevas variedades, ¿verdad? Entonces es muy importante en el mejoramiento genético y en la conservación. Luego de eso, bueno, también las auxinas promueven la dominancia apical, que ahorita vamos a ver en la clase. Y también promueve la formación y la elongación de las raíces, y ya dijimos que en concentraciones bajitas, ¿verdad? Desde picomolares hasta micromolares. Más bien, mayores concentraciones de auxinas inducen la formación de etileno y por ende se inhibe más bien la elongación celular y más bien ocurren procesos de senescencia, ¿verdad? Entonces, las auxinas estimulan la diferenciación del xilema y floema también. Están involucradas en la respuesta fototrópica y geotrópica, lo vimos en la clase de lunes.
promueven la floración en bromelias en específico, ¿verdad? Inhibe o promueve la abscisión de hojas, dependiendo, ¿verdad? O sea, puede inhibir o puede promover la abscisión de hojas. Ya habíamos hablado de que las auxinas estimulan la promoción o la producción del etileno y que el etileno también es importante en la maduración de frutos. Entonces, de forma indirecta, las auxinas promueven la maduración de fruto, porque las auxinas van a promover el etileno y el etileno promueve la maduración. Entonces, en dos pasos, digamos, las auxinas tienen un efecto indirecto en la maduración y también las auxinas pueden actuar como herbicidas. Ya hablamos de eso al inicio de la clase. Entonces, ¿cómo se da el proceso de dominancia apical? Esto no lo vimos en la clase de teoría de lunes, pero es importante que lo conozcan. Las auxinas son moléculas, bueno, como sí vimos, que se producen principalmente, no exclusivamente, pero sí el sitio de producción más importante es el meristemo apical del tallo, ¿verdad? Hay otros sitios donde se pueden producir auxinas, pero el más importante es el meristemo apical del tallo. Entonces, ya vimos cómo esas auxinas van a pasar de esta zona que tiene una carga negativa a zonas radicales que tienen carga positiva en el transporte polar. Y algo importante es que, digamos, este proceso ocurre al mismo tiempo que se inhibe la brotación de yemas laterales, de estas yemitas laterales. O sea, estas yemitas no brotan, se mantiene el crecimiento solamente hacia arriba, solamente vertical de la planta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ocurre eso? Bueno, ocurre principalmente porque las auxinas estimulan o son llamados reguladores positivos, ¿verdad? O estimulan la síntesis de moléculas llamadas estrigogalactonas. Estas estrigogalactonas son moléculas que a su vez inhiben la síntesis de citocininas. Recuerden que las citocininas son hormonas importantes en la citocinesis o en la división celular y que la división celular es requerida para el crecimiento en zonas meristemáticas, o sea, la división celular, la multiplicación de células en zonas meristemáticas. Como tenemos una zona meristemática acá, o sea, tenemos un ápice, hay un ápice lateral y tenemos otro acá. Entonces, si está ocurriendo normalmente la síntesis de auxinas en el meristemo apical del tallo, vamos a tener, digamos, concentraciones relativamente altas de auxinas en esta zona, ¿verdad? De la planta. Entonces, quiere decir que en las zonas más cercanas al meristemo apical del tallo es donde la síntesis de citocinina se va a ver más inhibida, mayormente inhibida. Recuerden que las citocininas, bueno, voy a intentar dibujar un meristemo apical del tallo, o al menos un esquema de lo que es. Tenemos estas células, ¿verdad? Del domo, pero las células que están, digamos, cercanas a la zona meristemática, ¿verdad? Del meristemo apical del tallo, aquí es un sitio importante en la síntesis de citocininas. Entonces, si en el propio meristemo apical del tallo se producen muchas auxinas, la síntesis de citocinina se va a ver inhibida en esta zona por la presencia, ¿verdad? O por la producción de estrigogalactonas. Entonces, conforme se baja en el tallo, ese efecto se va a ver, digamos, relativamente disminuido. Entonces, por eso es que es normal ver el crecimiento de las plantas por esto, y ahorita también podemos hablar de otra razón, de que las plantas, principalmente los árboles o
sí, los árboles, ¿verdad? Tienen un crecimiento muy típico, muy particular, como los arbolitos de Navidad, ¿verdad? Que son más anchos abajo y más cortitos, más delgaditos arriba. Primero, la primera razón es esta, ¿verdad? La dominancia apical, que tiene un efecto más significativo en las zonas más cercanas al ápice. Entonces permite que ya estas zonas más viejas y que están más alejadas del ápice del tallo tengan menor concentración de estrigogalactonas y por ende aquí se dé una síntesis de citocininas mayor. Pero también es que estas ramas de abajo, pues como son más viejas, tienen más chance o más tiempo de haber crecido, ¿verdad? Pero son dos efectos en la dominancia apical. Pero la razón principal de por qué estas yemas se mantienen dormidas, es por la síntesis de estecogalactonas que inhiben la síntesis de citocininas. Entonces, ¿cómo revertimos eso? Pues muy sencillamente cortamos, decapitamos, bueno, en realidad el término correcto es poda, se hace una poda, se elimina el meristemo apical y por ende eliminamos el sitio de síntesis de las auxinas. Entonces ya digamos que el A y A lo eliminamos. Al eliminar el A y A también eliminamos las estrigogalactonas, las eliminamos y por ende pasamos a tener una promoción de las citoquininas. Por eso es que después de que decapitamos la planta o que la podamos, las yemas laterales comienzan a brotar. Entonces, cuando ya esta yema brotó, el proceso inicia nuevamente, porque en estos puntos, en estos meristemos nuevos, vamos a tener que la planta va a tener un nuevo sitio de síntesis de auxinas y que va a pues iniciar de nuevo el ciclo de dominancia apical, ¿verdad? Que va a funcionar exactamente igual, ¿verdad? O sea que va a ser más intenso aquí arriba y conforme baja en la ramita va a ser menos intensa la dominancia apical. ¿Qué más? No sé si hay dudas con esto. ¿Qué tienen que ver los azúcares, profe? Ahí. Bueno, aquí es nada más en el esquema, el dibujo es se esquematiza el transporte de las auxinas y el transporte de los azúcares. Digamos, las auxinas van a viajar, como dijimos, en un transporte polar de zonas altas a zonas bajas, pero también los azúcares, ¿verdad? Los azúcares van a viajar de las zonas de síntesis hacia zonas bajas, pero eso ocurre también porque el meristemo apical de la raíz, el meristemo apical radicular, es uno de los sitios de síntesis de citocininas más importante también. Y recuerden que las citocininas están involucradas con con el transporte digamos, con convertir un órgano en sumidero o, digamos, con convertir un órgano en receptor de nutrientes y de azúcares, digamos. Entonces, si en el meristemo apical de la raíz hay muchas citocininas, porque es uno de los sitios de síntesis más importantes, los azúcares producidos en la fotosíntesis van a verse atraídos hacia esa zona. Por eso es que los azúcares también van en dirección hacia abajo junto con las auxinas, ¿verdad? También irían hacia arriba porque habíamos hablado también acá que las células de debajito del domo son un lugar de síntesis de citocininas. Entonces en esta zona, ¿verdad? Aparte de que acá hay una activa división celular que requiere energía, pero digamos esa de energía y nutrientes, esa atracción de los nutrientes hacia esta zona meristemática se da por la acumulación de las citocininas que ocurre ahí, ¿verdad? Y que aquí se ve inhibida, digamos, en las yemas laterales por el efecto de las estrigogalactonas.
¿Más dudas, chiquillos? Les pregunto si quieren hacer recreo o si quieren continuamos. Llevamos 42 minutos de clase. O sea, ahorita lo que siguen son los 2 videos de la metodología que hicimos. ¿Qué opinan? ¿Seguimos o nos vamos para el recreo? Bueno, por mí podemos continuar si les parece. Si nadie se opone. Entonces, vamos a ver este primer video que es de el efecto de las auxinas en el enraizamiento. Entonces, bueno, igual que la vez pasada, tenemos que preparar estacas. Para eso igual lavamos las raíces, eliminamos las partículas de tierra de plántulas de semillero con bastante agua. Cuando ya tenemos las raíces limpias, igual las desinfectamos rápidamente en hipoclorito de sodio por unos 30 segundos nada más. Y bueno, después vamos a preparar los frasquitos en los cuales vamos a realizar el ensayo de enraizamiento. Con 40 mililitros de cada una de las soluciones, ¿verdad? Que vienen ahí en el folleto, de 0 de A y B, 1 de A y B, 2,5 de A y B y 5 miligramos por litro de A y B. Entonces, bueno, ahí las vamos a colocar en estos frasquitos para hacer los tratamientos por 15 días, o los hicimos por 15 días en esos frasquitos conectados al compresor para permitir una aireación constante, ¿verdad? Y evitar la anoxia de los tejidos. Que ese es el tratamiento control. Quisiera que noten, bueno, ahorita que noten algo particular en las estacas que preparamos. Bueno, primero ahí los vamos a colocar en esa bandejita para colocarlos en las mesas de trabajo. Eso es para darles estabilidad porque las mesas de trabajo tienen unas inclinaciones por la malla, entonces para que no se nos vayan a volcar en el aireamiento, los colocamos en esa bandejita y así les damos más estabilidad. Noten en las estacas, bueno, primero eliminamos la mayor cantidad de hojas de la estaca. Y también hay que eliminar la raíz porque lo que queremos es pues lograr un proceso de nuevas raíces, de raíces adventicias, ¿verdad? Esa es una raíz que incluye también la raíz primaria, ¿verdad? Entonces, queremos una nueva raíz o un nuevo conjunto de raíces adventicias, por eso eliminamos esas raíces primarias. Y les decía que noten que esas estacas tienen el meristemo apical del tallo. Entonces, ahora pueden ver en los resultados un efecto de haber dejado ese meristemo apical. Un efecto que, digamos, nos alteró los resultados que obtuvimos. Ahora los van a ver. Ok. Ya ahí tenemos las 8 estaquitas de un tamaño bastante similar todas. Vean algo importante también, que las estacas están bastante rectas, no estaban tan torcidas como quedaron al final. Vean que la más torcidilla bueno, esa está bien rectita. La más torcidilla era una de las que estaba más a la derecha. Vamos a ver si me devuelvo un poquito. Es que ya creo que esta estaquilla es como la más torcida, ¿verdad? Pero todas las demás estaban bastante rectitas.
Entonces, para que noten eso también. Ok, ya ahí las colocamos en los frasquitos donde está la solución que va a permitir el enraizamiento. Y como les decía, hay que conectarlas al compresor para inyectarles aire. Y eso nos va a ayudar a evitar la anoxia en los tejidos, o sea, favorecer la respiración aeróbica. La aireación se llevó a cabo con una frecuencia de 3 veces al día por 2 minutos cada vez. Y después de esos 15 días evaluamos el desarrollo de las raíces. Entonces, bueno, ahí vean, este es el de 0. Vean que el de 0 hubo enraizamiento, a pesar de que tal vez no era necesariamente esperable. Y bueno, tienen que contar el número de raíces y medir la raíz más larga para que hagan el análisis que les pido en el cuestionario. Entonces ahí con calma cuentan las raíces más tarde si les parece y apuntan los datos de longitud. Entonces, bueno, ya ahí se ven cuántas raíces puede haber y ya ahí vamos a medir la más larga. Entonces vean que en el control la más larga midió casi 4 centímetros, como 3.9 centímetros. Y esta segunda repetición del control está midiendo también muy parecido, como 3.94. Ahora seguiría la de 1 miligramo por litro. Noten cómo está curvada esa estaca. Recuerden que las auxinas tienen efectos en el curvamiento de los tallos. Bueno, ahí van contando las raíces o las cuentan más tarde con calma. Y vean que la de 1 tiene una longitud de la raíz más larga más del doble que el control, ¿verdad? La segunda estaquilla sufrió una intoxicación evidente, entonces pues no la medimos, o sea, se intoxicó completamente, vean cómo está torcida. Esta es son las de 2.5, esta también hay una que se intoxicó, vean cómo está torcida la de la derecha. Ahí tenemos la longitud de la raíz más larga de esa primera, que es como 4 centímetros, o sea, igual que el control. Y esa intoxica la raíz más larga, pues, o sea, no la medimos, pues está intoxicada, ¿verdad? Y esta es el último tratamiento, el de 2.5, el de 5 miligramos por litro. Ahí tienen la longitud de la raíz más larga, que es como un 1.3, diría yo, centímetros. No, 1.6, 1.7, perdón. Igual están intoxicadas. Vean cómo están todas torcidas esas estacas. Y esta es la otra del tratamiento con la concentración más alta. Que está midiendo como 1.5 centímetros. Ok. Entonces, bueno, ahí les digo, analicen los resultados de longitud y conteo por regresión lineal. El conteo de raíces lo pueden analizar por, o sea, es mejor que lo analicen por modelo lineal general, que es para conteos, ¿verdad? Para números discretos. Lo que les quería repasar es el efecto de intoxicación. O sea, estos efectos son de doblamiento de las estacas, son indeseables, porque esto ocurre normalmente, esta respuesta ocurre normalmente en los tallos como una respuesta a un diferencial en las condiciones lumínicas, ¿verdad? O sea, condiciones lumínicas
no uniformes. Sin embargo, en el invernadero, como ustedes recordarán, cuando podíamos ir al TEC, ese invernadero es bastante iluminado, o sea, no hay como más luz de un lado y menos luz de otro. O sea, las condiciones lumínicas son muy uniformes, todo el invernadero está muy bien iluminado. Entonces no es normal tener este efecto de doblamiento del tallo. En realidad este efecto que vimos en muchos de los tratamientos de las auxinas sí ocurre de forma similar, porque recuerden que concentraciones bajas de auxinas implican que las células se dividan bastante, ¿verdad? Recuerden que concentraciones desde picomolar hasta micromolar, las auxinas ejercen su efecto o su mejor efecto y que concentraciones más altas inhiben la división celular, como en este caso lo que ocurrió es que a este lado del tallo tenemos concentraciones muy altas, ¿verdad? Ya de por sí. Es probable que a este lado del tallo es donde tengamos las concentraciones de auxinas, era ácido indolbutírico, pero voy a poner auxina, menor, no bajas, pero sí menores, ¿verdad? Y que a este otro lado sean las concentraciones de auxinas mayores, ¿verdad? Entonces eso implica que a este lado donde hay más auxinas se dé una inhibición de la división celular y que también las células sean más cortitas, digamos, son menos y son más cortitas también. ¿Qué pasó a este otro lado, al lado derecho de la estaca? Lo que pasó es que como tenemos menos auxinas, pues tenemos también más células, más promoción de la división celular y son más largas. Entonces eso genera un efecto de curvamiento en aquella dirección, ¿verdad? O sea, de un lado tenemos más células y más cortas, más largas, perdón, y del otro lado tenemos células más cortas y menos células. Por eso es que se dobla en esa dirección. Que funciona igual como funciona el efecto de fototropismo, pero en este caso es un efecto que simplemente ocurrió por intoxicación, ¿verdad? Es un desorden. ¿Dudas con esto, chiquillos? Bueno, pasamos al siguiente. Ahí tienen el efecto del cuadro para que apunten los datos y que después puedan hacer el análisis estadístico. Profe, Ajá. el análisis estadístico prefiere que sean uno con cada categoría o agrupados en un solo gráfico, o no sé. Sí, en un solo gráfico, porque lo que queremos es ver el efecto de las diferentes concentraciones, de los diferentes tratamientos. O sea, ver cuál tratamiento fue mejor. Ok, y ya se me olvidó lo que le iba a preguntar. Entonces, los gráficos de las variables, ¿verdad? Tenemos uno que es longitud. Ese se hace por regresión lineal simple. Entonces, digamos, acá tenemos longitud, acá tenemos las concentraciones de A y B, ¿verdad? Las diferentes concentraciones de A y B. Y ahí generan la regresión, ¿verdad? Longitud, bueno, ahí va a ser una regresión lineal, pero seguramente sea un efecto, una curva explicada con un modelo cuadrático, con una ecuación cuadrática, ¿verdad? Y el otro sería igual, pero en lugar de hacer regresión, hacen un modelo lineal general, porque recuerden que los conteos se hacen, o los números discretos se analizan por GLM, ¿verdad? Bueno, igual sería A y B, perdón. Y entonces tendríamos un gráfico parecido, pero los modelos son diferentes. Este es regresión lineal y este otro es GLM. ¿Ok? Sí, profe, gracias.
Con gusto. Y la siguiente metodología que hicimos fue la de evaluar el efecto de las auxinas en la dominancia apical. Entonces, bueno, en este ensayo tenemos 3 plantas, ¿verdad? Recuerden, bueno, tenemos un control. Las 3 eran lo más parecidas posibles en cuanto a tamaño y en cuanto a frondosidad. Entonces tenemos el control, que es una planta que íbamos a dejar creciendo libremente. No íbamos a eliminar la dominancia apical. Y tenemos otras 2 plantas. La primera, nada más hacemos un corte y aplicamos pasta de lanolina para sellar el corte. Y la segunda de esas otras, hacemos los cortes igual en 3 ramas, en los 3 tratamientos. Vamos a hacer las evaluaciones en 3 ramas diferentes. Y a la última, en lugar de aplicar lanolina, aplicamos un algodón humedecido impregnado con ácido indolacético. Entonces, ¿qué estamos haciendo en esta tercera planta? Estamos eliminando el sitio de síntesis de las auxinas al cortar los meristemos apicales, pero estamos supliendo esa de forma temporal, eso sí, ¿verdad? O sea, llega un punto en que ya la auxina en el algodón se va a acabar, pero suplimos de forma temporal el sitio de síntesis de la auxina en esta planta, ¿verdad? Y en este definitivamente no, simplemente eliminamos y lo más normal es que estas ramas donde hicimos cortes empiecen a salir los brotecitos, ¿verdad? En cambio en esta, si salen, porque llega un punto en que la auxina se acaba, van a salir después, van a ser más cortitos. Y en esta esperamos que no salga nada, ¿verdad? O sea, esperamos que las yemas se mantengan dormidas, que no broten. Entonces, bueno, vamos a pasar al video para que lo vean. Entonces, vamos a ver. Como les dije, tenemos las 3 plantitas, lo más parecidas en cuanto a tamaño y frondosidad. Y que tenemos el control, que era la que estaba a la izquierda, y estas 2 a las que vamos a realizar cortes en 3 ramas. Entonces van a tener 3 conjuntos de datos por cada tratamiento, 3 repeticiones, digamos, por cada tratamiento. Nosotros, bueno, eliminamos el ápice de ramas en forma aleatoria, ¿verdad? Esas son las 3 ramas que vamos a cortar en la planta que nada más íbamos a sellar con lanolina. Entonces ahí tienen las ramas que seleccionamos. Y esta es la planta que vamos a colocar un algodón impregnado con A y B. Entonces la de lanolina, recuerden, la lanolina es una pasta que es producida a partir de grasa o sebo de ovejas, que tiene una contextura muy similar a la vaselina, digamos, y que a no haber lanolina podríamos haber usado vaselina eventualmente. Porque en realidad la lanolina, la única función que tiene en este experimento es la de sellar el corte y evitar la entrada de patógenos. No tiene otra función más que eso. Bueno, ahí está con ese clip, pero en realidad es mucho más fácil hacer eso con los dedos. Sí, es muy pegajoso y tiene un olor muy particular, pero como les digo, la única función es la de sellar el corte, evitar que por ese corte ingresen microorganismos que nos vayan a dañar la planta, a enfermar la planta. Entonces ya ahí ven los 3 cortes sellados, listos para el tratamiento, y este sería el último tratamiento, que sería el de 400 miligramos por litro de ácido indolacético, ¿verdad? Como les digo, ese algodón impregnado con ácido indolacético lo que hace es básicamente suplir la necesidad de auxinas, de producción de auxinas en esas ramas, pero de forma temporal. Llega un punto en que ya las auxinas en ese algodón se acaban y ya no ejercen su efecto, ¿verdad?
¿Qué más les iba a decir de este algodón? Bueno, si tienen dudas en alguna parte del video me avisan y lo paramos. Entonces, bueno, las auxinas en ese algodón, al igual que lo haría el ápice, ¿verdad? Al igual que lo harían las auxinas producidas por el ápice, lo que hacen es inhibir la brotación de las yemas laterales por síntesis de estrigogalactonas que inhiben la síntesis de citosininas, que son necesarias para la brotación, ¿verdad? Entonces, el efecto es similar, el efecto que tenemos en esta planta al efecto que tenemos en la planta control en cuanto a la brotación de las yemas, ¿verdad? Lógicamente no tenemos crecimiento de la yema apical no tenemos porque ya la eliminamos. Entonces, bueno, ahí medimos tomamos las medidas iniciales de cada rama y las pueden ver apuntadas en los papelitos. Esas son los del control, las 3 ramas control. Estas serían las 3 ramas de lanolina. Y ahí está la otra, que es 15. Y esta es la de AIA, la A10, la B7 y la C es 8.5. Es que ahí se me corrió el pilot, pero es 8.5. Y estas son las mediciones finales para que también las tomen. Ahí tenemos el control. La primera está midiendo, yo diría 17 centímetros. Luego tenemos, no era la primera, era la C. Ahora sigue la B, que medía 12.5 y ahora mide 13. Y tenemos la A, que es creo que la que creció más, que medía 14 y ahora mide 16. Sí, 16 diría yo. Creció 2 centímetros. Vamos a ver las siguientes. Esta es la de lanolina. Entonces tenemos esta que medía 15. Pues evidentemente la rama sigue midiendo 15, pero si añadimos esos brotes que tiene arriba, ya están aportando más longitud, ¿verdad? A la ramita. Entonces, como les decía, el proceso inicia de nuevo. Ahí inicia de nuevo la dominancia apical en esos brotes, ¿verdad? Entonces, hay un crecimiento que está dado por los nuevos brotes. Esta media 12.5, bueno, ahí no hay nuevos brotes, entonces se mantiene prácticamente en el mismo valor. Y la última medida 10.5 y ahí sí tenemos brotes. Ven, esos brotecitos están aportando prácticamente 1,5 centímetros a esa rama. Luego ahí tenemos el último, que serían las que tenían algodón. Esta es la rama A, que lógicamente tenemos inhibida la brotación de las yemas laterales, ¿verdad? Porque el algodón con auxina nos estaba supliendo la necesidad de síntesis, digamos, el sitio de síntesis de las auxinas en la planta. Entonces, no, como pueden ver, en las 3 ramas no tenemos ninguna yema brotada. Véanlo ahí en esa toma, digamos, en esta imagen. Ahí. Vean, este nudo, la yemita apenas está asomando, ¿verdad? Luego tenemos, creo que esta sí brotó un poquito. Sería esta matita, este brotecito. Que como les digo, es probable porque se haya acabado la auxina en el algodón y por ende ya pues esas yemas comienzan a brotar. Y de esta, creo que están detrás de esta rama, de esta hoja, perdón, pero ocurrió muy similar a estas yemitas de acá, que apenas estaban asomando, pero todavía no habían brotado. Entonces, bueno, ahí toman las medidas finales y las medidas también de las yemas laterales. Este es cuando vean que no tomo datos es porque no hubo crecimiento de la yema, entonces le ponen un 0.
Tomen 2 yemas por cada rama. Vean cómo ahí se inhibió completamente el crecimiento. Entonces ahí tenemos 2 ceros, digamos. En la rama B luego tenemos esas. También le ponen 0. Y en la rama C también le ponen 0. No hubo crecimiento de las yemas laterales. Luego tenemos la de la anolina. Esta es la rama A. Ahí sí, vean cómo esas yemitas sí brotaron. Le ponen a esa primera 1.5 y a la segunda diría yo que 1 centímetro. Luego tenemos la rama B. Las de arriba se inhibieron, como les decía, y esta es muy interesante. La voy a devolver un poquito para que la tengamos ahí. Este es el efecto normal en la dominancia apical. Se suprime más el crecimiento de las yemas que están más cercanas al ápice y las yemas que están más lejanas al ápice comienzan a brotar. Entonces, evidentemente, cuando hacemos poda de la yema apical, las que van a empezar a responder primero son las de más abajo. Por eso es que vean que esta mide como, yo diría, 2 o 3 centímetros y estas todavía no han empezado a brotar. Eso es lo normal, digamos, el comportamiento esperado. Entonces, bueno, ahí tenemos esta que mide precisamente 3 centímetros y la segunda mide 2 centímetros, creo. Sí, 2 centímetros. Luego tenemos la C. Tienen unos brotecitos muy bonitos. Esta tiene 1.5 y el segundo 1.5 también. Bueno, ahí medimos 3. Si quieren anotan solo 2 datos. Ese mide 1.1, 1 centímetro. Y la última es la de los algodones y como pueden ver, en ninguna de las ramas medimos nada. Bueno, creo que no sé si medimos alguna en esta. Bueno, y nada más estoy quitando esas hojas para que no estorben, pero vean que no hubo rotación de las yemas prácticamente. Estas no eran las ramas, perdón, son esas tres que tienen corte. Entonces vean, le ponen 0 a todos los datos de brotación. Entonces analizan esos datos mediante una ANOVA de una vía y comparan las medias. Los datos que van a analizar son los de crecimiento del tallo, la longitud del tallo y la longitud de los brotes. ¿Dudas? Bueno, no sé si les parece que hagamos recreo o si les parece terminamos la clase con la evaluación. Realmente lo que queda es nada más eso. No sé si prefieren recreo o prefieren que continuemos de una vez. Yo continuaría, profe. Yo digo que terminemos, la verdad. Ok. Pero Entonces, tengo otra duda. ajá. Las medidas para el cuestionario de giberelinas, las finales. Ah, sí. Sí, eso me olvidó decirles. Es que no terminé de agregarlas al video, pero ahorita que termine la clase bueno, estaba en eso, estaba agregándolas al video y cuando termine de agregarlas al video se los vuelvo a subir. O sea, es el mismo video, pero le voy a agregar el pedacito que sería el pedacito de video correspondiente a las mediciones finales. Todavía no lo he agregado. Entonces ahí más tardito se lo subo de nuevo. Gracias. Con gusto. Habían tenido problemas con ver los videos de respiración, si no me equivoco. O no era en este grupo que me habían dicho.
o con alguna otra clase. No sé si tuvieron problemas. Bueno, si tienen algún problema con los videos, nada más me avisan. Acá está el código, igual ya se los había puesto en el chat de Teams para que se vayan uniendo. Tenemos 13 personas, entonces vamos a ver cuántos se conectan al juego. Vamos a ver quién se va a llevar la puntuación más alta. De momento no pueden haber premios en estos juegos, pero bueno, ni creo que el segundo semestre los haya tampoco, lastimosamente. Faltan 4 personas. Ok, alguien no quiere ser conocido. Faltan 2. Era yo, profe, pero es que me equivoqué metiéndolo y no sé qué hice. Ah, ok, no sé, está bien. Cualquier cosa si gana, pues ahí sabremos que es Samantha. ¿Quién falta? Falta una persona. Falta... Bueno... Bueno, no sé si la persona que falta nos confirma que lo esperemos o iniciamos. Es que no sé quién será. Es Johan falta. Johan no se pudo conectar. No, profe, yo ya estoy ahí. No lo veo. Es que ¿Es me este? puse Yard. Sí. Ah, sí, ya, ok. Profe, la que falta es tal y es que ella está en una llamada con una universidad, entonces no se puede conectar. Ah, bueno, entonces iniciamos para no atrasarnos mucho. Entonces, en la actividad de hoy tenemos 9 preguntas, unas de falso y verdadero y otras de quiz. Entonces, bueno, aquí tenemos la primera, las hormonas en la planta. Analicen las opciones. Recuerden que mientras más rápido respondan, más puntos tienen. Tienen que responder bien y rápido, ¿verdad? Lógicamente. A ver qué opinan con respecto a las hormonas en la planta. Ah, otra cosa, son de selección única, pero pueden haber más de una correcta. En este caso solo había una correcta, que es que la síntesis depende de las necesidades de respuesta metabólica en general de todas las hormonas, lógicamente. La segunda que marcaron más es incorrecta y lo hemos hablado varias veces, que más bien activas es cuando están en forma libre y se transportan de forma conjugada, en forma conjugada, ¿verdad? Lógicamente. Y bueno, las otras opciones es que no son consideradas nutrientes. Recuerden que las plantas las producen, entonces no son nutrientes y que ejercen un efecto potenciado en bajas concentraciones, no en altas, ¿verdad? En concentraciones de hasta micromolar, que son concentraciones muy bajitas. Vamos a ver, Cata inició a la delantera. Vamos a ver qué va a pasar. Falso y verdadero. La destrucción de las auxinas ocurre preferencialmente por fotooxidación. Esa está muy sencilla y la hablamos bastante en la clase de hoy y de ayer. Perdón, y del lunes. Correcto, es falso. Preferencialmente ocurre por medio enzimático, en forma enzimática. Ok, José Pablo. Quiz, el transporte de las auxinas en la planta, ¿cómo ocurre? Ok,
Ok, analicen los enunciados. A ver qué opinan con respecto a este enunciado. Dos segundos, 0. Ok, habían dos opciones correctas posibles y casi que todos marcaron una de ellas. Y es que si las auxinas se mueven en regiones, hacia regiones con carga positiva de la planta, por eso se llaman transporte polar. Y es un transporte activo, o sea, es un transporte no pasivo, por eso necesita la inversión de energía. Bueno, las otras no, ¿verdad? Recuerden que las auxinas se mueven por floema, entonces son células vivas. Y la otra es que el pH en el citosol es neutro y en el de la pared es básico. Entonces esa nada que ver, ¿verdad? Ok, José Pablo se nos va despegando ya. Falso o verdadero. La elongación celular ocurre solamente por efecto de las gibberelinas. Falso o verdadero. Está muy sencilla. Correcto, muy bien. También las auxinas generan un efecto de elongación celular. José Pablo, ahora sí, ahora vamos a ver si Diego puede alcanzarlo. Falso o verdadero, auxinas y citocininas tienen efectos antagónicos. Muy fácil. Ok, muy bien. Verdadero, perdón. Crisia se está asomando en el segundo lugar. En la práctica de enraizamiento de estacas y analicen los enunciados a ver qué opinan. ¿Qué pasó en el enraizamiento de estacas? Se está acabando el tiempo ya, 5 segundos, muy bien. Habían dos opciones posibles correctas que eran la edad de la estaca influye en el enraizamiento, es correcto. Y las concentraciones más bajas fueron más efectivas, eso también es correcto. Esta otra que dice que existió una relación directa y proporcional entre el A y B, la concentración de A y B y el enraizamiento es falso, porque recuerden que en las altas concentraciones más bien tuvimos intoxicación y no hubo tantas raíces ni tan largas como si en las bajas concentraciones. Entonces no fue una relación directamente proporcional jamás. Ok, vamos a ver si alguien logra alcanzar a José. Falso o verdadero, se tiene una respuesta diferente al enraizamiento si eliminamos el meristemo apical. ¿Qué hubiera ocurrido si eliminamos el meristemo apical? ¿Hubiera pasado lo mismo que vimos o no? Pues sí, es verdadero, porque si eliminamos el meristemo apical y si alguien está en contra de lo que voy a decir, me corrige, o me corrige, no, más bien me avisa y lo discutimos. Pero si eliminamos el meristemo apical de todos los tratamientos, el de cero no es probable que hubiera sido el que menos brota, el que menos brota en raíces, ¿verdad? Porque el meristemo apical es el sitio de síntesis de las auxinas. Entonces, si lo quitamos, no hubiera habido síntesis de auxinas en el de cero y por ende no hubiera habido raíces. Recuerden que las raíces que se produjeron en el de cero fue por el efecto de las auxinas endógenas, no de las que aplicamos. Falso o verdadero, de nuevo, las auxinas inhiben la síntesis de estrigogalactonas. ¿Era así o era que la promovían? ¿Cómo era? Es falso, claro, es que la promueven la síntesis de estrigogalactonas. Entonces recuerden que las estrigogalactonas inhiben la síntesis de citocininas, por eso es que se da el efecto de dominancia apical. Si alguien tiene dudas, me avisa, porfa. Ok, la siguiente. Parece que José es inalcanzable el día de hoy. Quiz. Esta vale 2 puntos, doble puntaje, entonces analícenla muy bien. ¿Qué cosas se analizan en la práctica de dominancia apical? ¿Qué cosas se afirman, perdón? En la práctica de dominancia apical que hicimos hoy.
recuerden que si ganan estos puntos, podría alguno desplazar a José. O tal vez no. Muy bien, la mayoría marcó una de las correctas, que es el algodón con A y B compensa la eliminación del meristema apical del tallo, ¿verdad? Como dijimos, hasta cierto punto o hasta cierto tiempo, después de ese tiempo ya se acaban las auxinas en el algodón y entonces ya pues tenemos el efecto de suprimir la dominancia apical, ¿verdad? Eliminamos la dominancia apical. Estas otras, bueno, dice, en el control las yemas laterales mostraron mejor desarrollo, es incorrecto porque el control mantiene la dominancia apical. Entonces ahí no hubo mejor desarrollo de las yemas laterales se mantuvieron dormidas. Fue en realidad en el tratamiento de la lanolina donde hubo mayor crecimiento de las yemas laterales. ¿La lanolina estimula el crecimiento de las yemas laterales? Pues no, ya hablamos que la lanolina lo único que hacía era evitar la entrada de patógenos en la planta, en el corte, ¿verdad? Sellar el corte prácticamente, básicamente. Y después la otra decía la poda del meristemo apical del tallo inhibe la brotación de yemas laterales. Es incorrecto. Recuerden que la poda más bien estimula la brotación de las yemas laterales. Por toda la interacción que existe entre la síntesis de auxinas, las estrigogalactonas y las citocininas. ¿Verdad? Que ya lo discutimos bastante. Entonces vamos a ver si José logró salir en primer lugar el día de hoy. Es probable que sí. Pues sí, muy bien. Muchísimas gracias, chiquillos. No sé si tienen alguna duda con la clase o que quieran apelar las respuestas del juego, no sé. ¿Algún comentario? Consultas. Bueno, si no, entonces podemos quedar aquí y recuerden